bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. Y hoy es viernes y se está acabando la semana. Ya se acaba la semana y se inició el mes. Ayer celebraron muchísimos trabajadores el Día del Trabajo pidiendo aumento de salario, reivindicaciones Como diversas. era de esperarse. Y Eh, en la mayoría del mundo, de partes del mundo está la situación tranquila, excepto en Chile. Allá en Chile sí estaba la cosa eh, difícil. Se tiraron, yo no llegué ni siquiera a darme cuenta exactamente lo que era que la reivindicación o qué cosas pedían los trabajadores, pero allá le entraron como la conga, se tiró la calle, se tiró la los trabajadores a la calle y entonces le tiraron la fuerza pública. Eh, ¿Y para qué te cuento? pues Eso mira en, que creo que eso en difícil es Chile. la cosa en varias direcciones porque anoche también se registró un temblor de tierra en Chile y había amenaza de maremoto. Bueno, entonces se junta un tema con el otro. Así es. Bueno, aquí en República Dominicana, Eh, tú sabes que tuvimos recientemente esas coincidencias, diría uno coincidencias, pero No, me no, parece que son esos cruces que se dan a nivel de la geopolítica. Las grandes potencias tienen sus informantes, no hay sus agendas, sus, hay una sus agenda que se agendas y está. sus agentes. Sí, hay una agenda que se está desarrollando, Luis. Eh, al poner Trump los aranceles y estar usando usando un lenguaje nada diplomático de que países que quieren dialogar le van a besar el trasero, tanto China como Rusia están lanzando una ofensivas Claro. diplomáticas. Entonces, yo digo de las coincidencias porque fíjate, recientemente estuvo, hace como 3 días, estuvo el canciller de Rusos, Rusia aquí en el país. Sergei Lavrov. Duró unas 2 y tantas, casi 3 horas con el canciller, pasando revista a las cosas que deben manejar como intercambio entre los dos países. Porque Y resulta que después Rusia va a establecer sede definitiva, porque Rusia lo que tenía era un embajador concurrente concurrente. a Venezuela y aquí. Pero se había dicho inicialmente y erróneamente, no sé por qué se publicó así, quizá para darle un poco más de connotación, pero bueno, y de importancia a la visita del canciller, que se iba a inaugurar ya oficialmente y a La, establecer la embajada, la sede del la embajador. sede en República Dominicana, lo cual no ocurrió No, porque nadie sabe dónde está ubicada o dónde se podría estar instalando, pero lo cierto es que esa parte no se dio porque todavía no hay local no, identificado tú o sabes definido. que yo creo que la agenda de visita del canciller Sergei Lavrov, que es un hombre un diplomático de carrera, es graduado del Instituto de Relaciones Exteriores de Rusia, de Moscú. Entró desde que se graduó, entró a Cancillería, por el puesto más insignificante y fue ascendiendo embajador en Europa, en un país de Europa del Este, después embajador en la ONU, en Nueva York, y tiene una carrera, y tiene 21 años como canciller, o sea, un hombre muy experimentado, y nosotros, el recibimiento no fue el más protocolar que haya tenido. Al aeropuerto fue a recibirlo el encargado de protocolo de Cancillería, no se le dio recibimiento de estilo adecuado, yo lo llevaron a Cancillería, en Cancillería tampoco, entró como un hijo de vecino cualquiera, habló con el canciller, Bueno, lo yo llevaron, vi que el canciller lo recibió en las escalinatas de sí, sí, Cancillería, pero que el canciller dominicano debió recibirlo en el aeropuerto. sí, y con alfombra roja, Y con el protocolo de sí, rigor, sí, de los dada rigor, su categoría, porque era una visita sí, de sí, Estado, y el canciller es el representante del país correspondiente que maneja la política exterior. Ya sabemos que la maneja el jefe del Estado de cada claro, país, claro, pero el encargado de la ejecución de esas sí, el políticas, ejecutor de las el políticas, ejecutor de las políticas es el canciller, así es. ¿verdad? Entonces, Y si van a eh, hacer anuncio importante, Luis, como que Rusia va a reactivar su programa de becas
que no se hizo ese anuncio, pero eso va a ocurrir. Y es bueno porque la cantidad de técnicos superiores, que ahí los gringos no ponían problema, ¿eh? Cuando un muchacho egresa, uno de nuestros jóvenes, egresaba de cualquier carrera de ingeniería, No, no, los ellos, problemas los tenían los muchachos cuando venían aquí. pero no para los Estados Unidos le daban visa y le daban contrato. Ellos le daban contrato y le daban visa. Entonces aquí no, aquí en los tiempos aquellos, Sí, sencillamente era un recorrido, una vuelta que daban, como la que dan ahora por México. tenía que Daban una darle vuelta, caían muchísimos países una vuelta por España. pero aquí los servicios de seguridad le daban seguimiento y cuando llegaba al aeropuerto le echaban mano. Sí, sí. Ya tú sabes, los izquierdistas No, generalmente era lo que... se hizo famosa la lista de Padilla Medrano, que era Sí, el incumbente del DNI por del mucho DNI, tiempo. que después fue embajador en Haití, Ujú. dominicano en Haití. Entonces, el asunto es que en aquellos tiempos mucha gente fue a especializarse allá, yo conozco algunos amigos que fueron, Sí, sí. y bueno, el tema es que ahora se habla de que República Dominicana trabaja con Rusia para reanudar los vuelos directos entre ambos Sí, porque el países. turismo ruso es El importante. turismo ruso es muy importante para República Dominicana y hay que reconocerle los méritos de una promoción importante que se hizo en un momento determinado, una promoción para que y una motivación para que los rusos vinieran aquí como turistas, al embajador fallecido Han Herter. Sí. Y no- Perdón, sin el Herter, ese fue el embajador americano. Hans Handenberg, Dastenberg. embajador que falleciera hace unos meses cuando estando en ejercicio representando a República Dominicana en Canadá. Sí. Y nuestro amigo santiaguero, amigo mío, Castillo, que fue embajador Bueno, sí, el en embajador Rusia, Castillo también duró y que mucho es tiempo. egresado de una universidad rusa y habla ruso perfectamente. Bueno, pues ellos dos hicieron ese trabajo magnífico y ahora lo que se le está dando un seguimiento. Así es. Entonces, ¿qué resulta? Que República Dominicana tiene relaciones con Rusia igualito que como tiene Estados Unidos desde hace más tiempo, mucho tiempo. Toda la Guerra Fría se la pasaron con relaciones diplomáticas mutuas. Cuando aquí, por el tema de la Guerra Fría, cazaban a los comunistas o a Sí, los... y le ponían una etiqueta a los... o a los comunistas no, a los que, izquierdistas o no, a los dominicanos que visitaban ese país, algún estado de la órbita socialista. Sí. Recordemos que al pasaporte se le ponía válido para visitar a todo el mundo, excepto países de la órbita socialista. Sí. Le ponían el sello, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso se quitó cuando don Antonio Guzmán, ese demócrata, que de servicio extraordinario a este país, Grande servicio. Todavía poco apreciado. pues todavía no valorado en la justa dimensión, Sí. porque don Antonio libertó, puso... Abrió las cárceles. Abrió las cárceles del país. Y abrió el país, había muchísima gente que no podía entrar. Y también algunos que estaban fuera, se le abrieron las puertas para que pudiera entrar al país. Democratizó o despolitizó realmente, despolitizó a las Fuerzas Armadas, que aunque siempre tienen y están con el gobierno como debe ser, hasta cierto punto no, en todo el punto, tienen que ser respetuosas y obedientes, especialmente al gobierno de turno, especialmente, aunque no políticos partidarias. Eso es lo que no deben ser. Pero bueno, yo recuerdo una anécdota de mi querido amigo, siempre lo menciono, Atuey de Cans, que una vez me dice, trabajamos en la Cámara de Diputados, yo era el director de comunicaciones, el titular de la Cámara, y un día no sé por qué, él tenía unas inscripciones, una cosa, y dice, pero inscríbete en el partido, porque tú eres amigo de nosotros, y tú estás cerca, y tú no estás. Y digo, no, yo soy apolítico. Le digo yo, soy apolítico. Y dice, sí, apolítico, tú eres como los guardias y los curas. De esas cosas que se le ocurrían a Atuey. Sí.
tú eres como los guardias y los curas, apolítico totalmente. Pero bueno, que se meten hasta el cuello en un momento Tú eres determinado. un gran amigo, ido muy a destiempo. Claro. Bueno, pues quería resaltar que el Estados Unidos debería dejar que, como ellos hacen con todo el mundo, toman sus decisiones y tienen relaciones con el que entiende, que el país nuestro, como los otros países, tengan relaciones con quien entienda Sí. y no estar queriendo manillar el asunto desde aquí, desde allá, perdón, y trazar la política de o determinar o sugerir con quién se debe tener relaciones o no. Porque tú sabes que, bueno, ayer se entrevistó en el Congreso, nuestra, la que está postulada como embajadora Claro, en nuestro país. justamente era para caer ahí, porque Sí, entonces resulta que publica el periódico en el día de hoy, información principal que Estados Unidos quiere menos influencia de China en el país y en el Caribe. y tú sabes Y que eso sí coincide con un artículo que escribió, creo que fue el lunes, en conmemoración de la apertura de relaciones, el embajador chino en República Dominicana, diciendo que juntos República Dominicana y China podrían abrir nuevos senderos para progreso y nuevas cosas. alianza de China y Rusia Sí, entonces, en esta coyuntura. Bueno, y por eso te dije de las coincidencias, sí, porque sí. coincidiendo con que el embajador ruso, perdón, el canciller ruso vino al país recientemente, se conocía ayer la designación de la nueva embajadora representante de Estados Unidos en el país. Una persona de armas a tomar para los fines, Sí. Fue ejecutiva de la compañía. ejecutiva de la compañía. Me dirán algunos, la gran compañía, la compañía más grande, Sí, la hacía. la CIA. Entonces, ¿qué resulta? Ejecutiva, no era de que agente, No era ejecutiva. una... Algunos periódicos han dicho que ella era espía, no, ella era ejecutiva. Ejecutiva, o sea que trazaba o tenía que ver con las Sí, políticas sí. de en un Y sobre determinado. todo con meter en cintura cualquiera a personal que se saliera de los carriles. Bueno, y en eso de meter en cintura, ojalá que ella no coja la cosa tan en serio y quiera venir a meter en cintura, porque si uno recuerda a la embajadora Rinaldi, creo que fue Reinaldo. que vino aquí, aprendió a bailar bachata, socializó con la sociedad Sí, se dominicana, metió a los se barrios. metió a todas partes y se metió al país en un bolsillo, pero en términos positivos. Sí, sí. Se ganó el cariño de los dominicanos. Muchísima gente la quería. Y era una persona que no era embajador, no era diplomática de De carrera carrera, y no. sin embargo, se comportó como toda una No, hizo diplomática. una gran misión. Hizo una gran gestión en el país y se llevó bien con los dominicanos, no incurrió en imprudencias. Muchos dominicanos quedaron contentos con ella y parece que ella quedó muy contenta con el país porque tengo entendido que hizo gestión para ver si la retornaban nueva vez como embajadora del país. Ojalá lo hubieran puesto. Bueno, pero el asunto es que ya viene una nueva embajadora, la señora Lynn Campos. Lee Campos. Lee Campos. Entonces, ella fue nominada embajadora de República Dominicana. Ayer el Congreso de Estados Unidos conocía la designación, Porque su nominación, sí, el Congreso que refrenda la nominación. igualito que aquí, igualito que aquí. Pero bueno, esa es una decisión del presidente Donald Trump que tiene positivo el que nosotros duramos los 4 años de Biden, sí, embajador, aquí en el país. Y entonces, primero nos mandaron a un ciudadano que el cardenal tuvo que decirle un día que se fuera a atender a su esposo. Sí, sí. Lo menos que tuvo que decirle un día. Entonces, después nos dejaron sin embajador. Y, Que ese ciudadano creó muchísimos problemas con la Asociación de Damas Diplomáticas, sí, porque en la Asociación de Damas Diplomáticas no sabían si recibir. a un damo o a una dama, o cómo era la cosa. Sí, fue un problema. Bueno, y Que entonces, las damas además, diplomáticas son las esposas de los embajadores del claro, además de que había un exhibicionismo innecesario, como eso innecesario. de bañarse en una piscina con un grupo de varones, esa es una, y la otra, una visita que hacía con su esposo
llegó a ser a algunos centros educativos. Sí, muy, muy prudente. Una barbaridad, porque Sí, si eso no. se le ocurrió ese tipo de cosas, no sé para mandar cuáles señales, educación debió prohibírselo. O el gobierno dominicano, si algún secretario no se atrevía a hacerlo, el gobierno dominicano como tal debió haberle prohibido esas visitas. Sí, esas ¿Por qué cosas que se hacen con notas de estilo. Cancillería le envió una nota diciéndole cortésmente que no es bien esa nota no visto. se presentó? No sé. Nunca se presentó. Sí, porque es que aquí siempre se acostumbra, lo voy a decir bien, bien en criollo, con unas chulerías y unas cosas, con, qué sé yo, Demasiadas. que denotan realmente un entreguismo innecesario e inaceptable por demás. Pero bien, entonces esta señora ha dicho varias cosas. Oye, asegura que trabajará para frenar la migración ilegal de dominicanos ilegales, porque no solamente de los otros ilegales que No vengan. debería ser. Darle una manito ahí. Mencionó hasta los dominicanos. O sea, nos va a dar Sí, una manito en ese sentido también. sí, Ella sí. va a intervenir para evitar la migración de dominicanos ilegales. Así Yo no es. sé cómo, porque tendrá alguna fragata, una cosa para... No, y poniendo algunas restricciones, yo supongo que la emisión de visa, no sé. Bueno, y bueno, pero esa parte de que va a tratar de influir para, o de intervenir o manejar las cosas para que China tenga menos influencia en el país y en el Caribe. Imagínate que a República Dominicana, como nación soberana, pero que quiera pasarse de aquel lado del río, como hacía Trujillo a veces con algunas cosas, Ujú. se le ocurriera intervenir, manejar algunas cosas No, para que Luis, Estados hay Unidos... una cosa concreta. Los chinos nos están ofreciendo hacer el puerto de Manzanillo, como le han hecho 2 puertos a los peruanos. Sí, pero Pero los norteamericanos no por quieren. razones estratégicas Estados Unidos no quiere. No Y quieren. entonces ese es el Pero problema. tampoco nos hacen ellos el puerto, entonces. Entonces, realmente yo lo que quisiera en este caso es que, dadas todas esas coincidencias y qué sé yo que se han dado, que cada país ejerza su autodeterminación, que los grandes dejen a los pequeños o a los más pequeños que por lo menos ejerzan su derecho a la dignidad, Sí, ¿verdad? Y a es lo su mínimo. mínimo. Entonces, señores, que alguna gente no valora o no le dio el valor en su momento a la apertura de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba, Ujú. que eso se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, Sí. se hizo. Porque aun cuando es cierto que el presidente Balaguer recibió aquí en su momento no, pero no fue Fidel, no fue en el tiempo, fue cuando No, Leonel, que vino Leonel Fidel recibió a Castro. Fidel. Invitó a Fidel y Sí, Fidel hizo una visita. era una visita al- al país que creía que era cuando va, no, pero cuando Todavía Euclides Gutiérrez, que fue el fue edecán el de Fidel, edecán, Euclides Gutiérrez, cuenta con eso sí, porque cuando Balaguer lo que se establecieron fueron relaciones comerciales exclusivamente, comerciales. Unas relaciones comerciales un tanto muy informales, tímida. pero activas, fueron activas. Exacto, y la visita de Fidel fue cuando el gobierno de Leonel Tú Fernández, sabes que había que traerle helado Copelia semanalmente a Balaguer. A él le gustaban esos helados. helado Helado Copelia. de De Cuba, Cuba. de Cuba. Sí. Y traerle pero 2 o 3 garrafones que le durara para la semana entera. Bueno, pues yo tengo el dato de que la embajadora, entonces embajadora Fior Espinal, el apellido de la esposa de Víctor de Camps, que fue la que tuvo la responsabilidad de la apertura de la misión allá, o sea, los preparativos, la Preparativo. plataforma para, Sí, sí. para ya el establecimiento de las relaciones diplomáticas y de una embajada Formalizadas. organizada debidamente. Ella tuvo esa responsabilidad. Pero bien,
vamos a ver cómo vienen las cosas. De todas maneras, es interesante que el país tenga su Y embajadora. bueno que tengamos embajador norteamericano, evidentemente que por estas declaraciones, después de casi 5 años, 5 años de ausencia, parece que vienen con una política un poco beligerante. Sí, y eso no, esa partecita no apunta bien, porque decir No, porque deje que China ejerza su influencia, claro, hay una situación de que Trump, con las políticas restrictivas, los aranceles que ha estado imponiendo, China le ha rebotado la pelota y le ha puesto aranceles mayores todavía, pero en el camino se han encontrado con que una serie de empresas que están funcionando en China son norteamericanas y entonces, por ejemplo, para los vehículos, partes importantes o piezas importantes de los vehículos que se venden en Estados Unidos provienen entonces de empresas que están establecidas en China. sí, sí. Entonces, si tú a un pedazo de vehículo de esta empresa norteamericana establecida en Estados Unidos, necesitas las otras que provienen de China y aunque sea empresa norteamericana, pero te le ponen altos aranceles, entonces te va a encarecer o le va a encarecer a los norteamericanos esos vehículos producidos parte en Norteamérica y parte en China. Tú sabes que ese problema está confrontando a los norteamericanos ahora, que le pusieron un arancel de 240% a los chinos y los chinos se quedaron callados. Pero Ahora pusieron el suyo. ellos cerraron el grifo Sí. y no le están mandando 3 minerales, entre ellos tierra rara y esas cosas, a las empresas norteamericanas. Y hay como 4 empresas que están Eso es su problema. al borde del colapso. Eso es su problema. Entonces, porque es que realmente se han estado manejando los países, yo no sé, pero los países no se pueden manejar así. A Donald Trump algunas cosas le podrán dar resultados, pero si eso no forma parte de un análisis profundo del equipo que realmente trabaja esas cosas, si él trabaja las cosas solo porque se le ocurre, por capricho, y firma una orden ejecutiva, porque fíjate que él está gobernando con orden ejecutiva, Sí, sí. prácticamente ha Que- paralizado Mira, tú citas ese caso, Luis. En la historia norteamericana, ya Trump cumplió sus 100 días. En 100 días él nada más ha enviado al Congreso 4 proyectos de leyes, claro, pero muchísimas órdenes ejecutivas. un paquete, En un día hasta 100 órdenes ejecutivas. está gobernando por órdenes ejecutivas. Y eso Entonces, no es reconocido en la cultura política norteamericana. no, porque además tú paralizas entonces las funciones de las otras instituciones, Sí, sí. de las otras agencias del Estado, y entonces tú prácticamente te convierte en ley, batuta y constitución. Sí. Entonces, y sobre todo cuando tú le pasas por encima a la institucionalidad, por ejemplo, y nos toca esa partecita, si hay acuerdo de Estado a Estado, de país a país, es para que el asunto se maneje en doble vía. Entonces, mal podemos nosotros firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos y nosotros cumplirlo, y resulta que de allá para acá, de buenas a primeras, a pesar de ese convenio, de ese acuerdo, a pesar de eso, sin haberse terminado el acuerdo, y sobre todo cuando comienzan ahora en el 25, comienzan en ejecución, y 25, 26 comienzan en ejecución una serie de cosas que son de beneficio para aquello y de perjuicio para nosotros. Entonces, sobre eso tú le pones de manera unilateral un aumento de un 10% a los aranceles de los productos dominicanos, es una barbaridad. Porque un 10%, un tratamiento cómodo con respecto otro al que que se sé le han yo, puesto. cuánto por ciento que le pusieron a otros Hay países. otros que le han puesto 25, 35 y hasta 40. Entonces, es un asunto de que la institucionalidad está rodando por el suelo, no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo. Entonces, ¿hasta cuándo durará eso? Vamos a ver. Pero fíjate que ya se están dando manifestaciones en contra de Donald Trump. Hay gente que son, algunos que son de su propio partido y que votaron por él y que se están encontrando con una realidad que no se sabe. Quizás en el camino él corrija algunas cosas, porque recordemos que también él ha estado amenazando con algunas cosas para después entonces negociar. O sea, él da el tablazo primero y entonces después busca la negociación. Sí.
Pero bien, vamos a ver. Vamos entonces a la primera pausa, director, que el tiempo avanza. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Tú sabes que el Tribunal Constitucional, señores, suerte que existe el Tribunal Constitucional, ya siempre lo digo, intervenciones muy puntuales. emitió una sentencia reciente donde se refirió, y más que referirse, prohibió al Ministerio Público a que utilice en público motes que puedan, con nombres o sobrenombres en los procesos, aquello de pulpo, de medusa, qué sé yo, qué cosa. Coral. ¿Cómo llaman? Coral y demás hierba. Realmente se entendió y eso se trabajó perfectamente. Tenemos una, mira a ver si hay una foto de los jueces del Tribunal Constitucional. Realmente muy interesante, porque es una forma de garantizar, como garantista que es el Tribunal Constitucional, le enmienda a la plana cuando tiene que hacerlo
a los jueces, al Ministerio Público, a quien tenga que hacerlo, o al Ejecutivo también cuando tenga que hacerlo. Entonces, bueno, en ese sentido ha aportado al país muchísimas cosas interesantes y esta última sentencia, mira a ver cuál número que tiene, director, si la tiene, no lo dice arriba. No lo refiere. Bueno, el asunto es que esta sentencia viene a garantizar la presunción de inocencia. Sí, y que no se moteje a un imputado de manera innecesaria. Claro, por varias cosas. Se puede con esto, cuando se le pone un sobrenombre a un caso en el que estén envueltos tales o cuales personas, tú puedes allí violentar el principio de inocencia, que es un derecho fundamental, pero también tú puedes influir, el Ministerio Público puede, con esos motes que se entiende que son, ¿cómo se llama esto? Le están... Insultantes. Pueden ser insultantes, pero que están prejuzgando o preestableciendo culpabilidades cuando se supone que los procesos hasta tanto no terminan y ya haya una condena o una sentencia definitiva de la cosa definitivamente juzgada, como dirían los juristas, tú no puedes considerar que tal o cual persona es culpable de tal o cual cosa. No. Hay una presunción de inocencia, porque es que sencillamente, como dirían algunos, es mejor un culpable suelto que un inocente preso. ¿Tú me entiendes? Eso han planteado algunos. Sí, una máxima jurídica. Máxima jurídica. Entonces, yo creo que hasta el Papa llegó a hablar en algún momento de eso. Pero es así. Eso puede influir sobre la decisión que pueda tomar mañana el tribunal. Entonces, muy bien hecho, porque hay mucha gente de esas que aunque tú creas que tienen toda la culpabilidad, y muchos lo habrán de ser, porque aquí se produjeron casos escandalosos. Tú sabes que, como tú dices, los casos han sido escandalosos, pero muchos consideran que el Ministerio Público escandalizó aún más. Un protagonismo innecesario. Y fíjate que la mayoría, todavía yo no creo que no hay el primero que todavía haya concluido. Incluso el caso de Jean Alain, ha estado ganando, hoy tuvieron que quitarle el grillete y ha estado ganando porque tiene 4 años y el caso acá apenas comienza a ventilarse. Claro, que si siguen dando largas a eso hasta se pudiera caer. Bueno, pero como se han caído varios casos. Exacto. Entonces, el asunto de Jean Alain, sí es cierto que en un momento determinado él se manejó con muchísimo protagonismo y arrogancia, violó procedimientos y procesos y demás, pero bueno, tú no tienes por qué aplicarle la misma medicina sobre la base de que tú fuiste el laboratorio que hiciste eso. No, espérate, si quieres sentar ejemplos y aplicar justicia correctamente. Entonces, yo creo que no hay por qué todavía considerarlo culpable, porque es el juez que determina eso, el tribunal en un momento determinado. Entonces, ¿qué hacía? Que un grillete, impedimento condenado prisión domiciliaria. Obligado a prisión domiciliaria. Entonces, bueno, que el proceso siga. No es que sea, no es ni inocente ni culpable, que el proceso siga. Pero ¿por qué todos los otros están en libertad? Todos, absolutamente todos. Y entonces en prisión domiciliaria. Entonces no, entonces las cosas tienen que ser, si se quiere aplicar justicia correctamente. Entonces ha hecho muy bien, pero aquí se cualquieriza cualquier cosa y de todo se critica porque en primer lugar, yo oí en algunos medios por ahí, decía un conocido presentador, bueno, pero eso no es importante, ¿qué importa eso? Que le dijeran tal cosa, que le pusieran al expediente. No, el Tribunal Constitucional lo que dice es,
de manera pública, usted puede poner el nombre que le dé la gana. Pública no, perdón. En las operaciones privadas. En la parte privada. Usted puede poner lo que usted quiera, pero para uso público, usted tiene que, esos motes, esas cosas, esos sobrenombres, usted tiene que guardarse eso. Y decía un presentador, porque ¿qué importancia tiene eso? Tiene mucha, por lo que dijimos ahorita. Entonces, dice una magistrada, Mirna, no recuerdo, que es la que sustituyó a la procuradora Jenny Berenice en la PECA, la persecución de la corrupción, que no le da mayor importancia, debe darle la importancia. Yo creo que ¿Por sí. qué? Porque es de la máxima instancia de carácter constitucional que ha tomado la decisión. Entonces debemos no solamente respetar eso, sino darle la importancia. No decir que eso no tiene mayor importancia, sí que la tiene. Pues lo acaba de evacuar un tribunal superior. Pero claro. Y entonces solamente esa condición. Ese es el problema. Que aquí, entonces se quiere cualquierizar y todo. Vamos a darle las formas debidas a cada cosa. El tema de las bocinas, de la bulla en los barrios y de la incautación de bocinas, la venta de bebidas. Bueno, ahora hay un asunto. A la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, se le ha ocurrido, muy bien que se le haya ocurrido, que hay que aplicar la ley. Y entonces, bueno, ha dado instrucciones a la policía, vamos a hacer esto, vamos a hacer cumplir la ley. Bueno, sobre todo la ley antirruido. La ley antirruido. Todos aquí conocemos los abusos que se cometían, supongo yo, estoy hablando de pasado, se han estado cometiendo aquí indistintamente en los barrios, donde cualquiera prende una bocina y hace fiesta a la hora que le dé la gana. Los decibeles. Y los decibeles rompiendo de los oídos a la gente, enfermando a cualquier hora. A cualquier hora. A los viejitos, a los niños, a los enfermos, a los que trabajan, a los enfermos, y no le importa. A gente que está en luto. Y si tú le llamas la atención, bueno, lo más que pueden insultarte o salirte con un bate, cosas por el estilo. Entonces, la autoridad es la que tiene que intervenir. Ah, bueno, pues no, que Farideh es una aguafiesta. Bueno, en Semana Santa, que le aguó la fiesta, pero qué bien que lo hiciera. Y entonces han querido satanizar. Entonces de ahí dan las instrucciones del lugar. Pero ¿qué pasa? Que también hay que saber manejar las cosas o guardar la forma en la aplicación de la ley. Ahí se aplica la máxima romana. La policía no solamente debe ser honesta y justa y adecuada, sino aparentarlo también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Aparece dando unas declaraciones el jefe de la policía y avalando la ministra de Interior al lado. La ministra, que está haciendo las cosas bien en sentido general y la intención es buena, tiene que guardar alguna forma. No porque sea prepotente y que yo, como están diciendo, eso no es verdad. Al contrario. Ella lo que tiene que cuidarse de otras cosas que ya son de las formas y de los estilos y las cosas. Porque, señores, está lidiando con la policía que no es un flycito al queche. Y con decisiones que tiene que tomar la policía, que tampoco no son cositas suaves muchas veces para los agentes que son los que están tirados a la calle. A veces haciendo lo mal hecho y a veces haciendo lo que tienen que hacer. O a veces interpretando ellos la ley sin ser juristas y sin saber nada de eso, pero ellos la toman en la mano la ley. Entonces, como quiere. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mantenerse, entiende uno, la ministra, allá en la cúpula, observando la correcta aplicación para hacer o llevar a cabo o conducir las cosas para que el ciudadano sea protegido y el que esté actuando incorrectamente se le lleve al carril debido, o si la policía en la ejecución que está haciendo se le va la mano, también llamarla a capítulo. No vi bien que apareciera al lado del jefe de la policía porque ella tiene que preservarse. Usted manda a la policía a la calle a buscar las bocinas y cuando tenga que dar su toletazo también a darlo, pero sin pasársele la mano, ¿verdad? Pero entonces aparece usted después para enmendar la plana, es lo correcto. Pero cuando usted está avalando al lado del director de la policía unas declaraciones que por demás no se correspondían, ahí vino el tema de la incursión en una barbería
una barbería, un negocio privado, que porque están hasta qué sé yo cuántas horas de la noche. Conclusión, cuando el policía quiere que le abran la puerta y está tocando, que le abran, suerte que estaba del otro lado y él no le abrió. Sí. Y qué bueno que fuera así. Entonces, ¿qué pasa? Que se determinó que había un error de la policía. Entonces, en vez de pedir las excusas a la policía, va la ministra del Interior a pedir las excusas. Muy bien, desde un punto de vista. Sí. Eso habla muy bien de ella, de humildad y de reconocer errores. Pero que el error quien tenía que reconocer era la policía. Obviamente. A quien debió ella mandar a que pidiera excusas era al director de la policía. Al director de la policía allá. A pedir las excusas y a desautorizar al policía que se metió allí, que por demás, o que quiso meterse en la peluquería, porque por demás, dice el dueño de la peluquería, que el joven dueño de la peluquería, que ese policía se había aparecido unas 4 o 5 veces. Señor, es verdad que muchas veces en los barrios, en algunos locales, hacen muchísimas diabluras que no son las que se dice que están haciendo. Sí. Si no están haciendo cualquier cosa o de todo, hasta lo incorrecto, o lo indebido, o lo ilegal, pero no todas las veces es así. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una labor de inteligencia. Usted manda a algún policía a pelarse allí, y se le ocurre, incluso se le ocurre. No hay un traguito por ahí que yo quiero que yo quepa. O sea, y supuestamente para ver si le venden. Entonces tú compruebas con esa labor de inteligencia. Y después cuando tú tengas la masa en la mano, entonces tú actúas, pero no venir a actuar precipitadamente y violar para los fines una actividad privativa, una decisión muy privativa, porque tú puedes amanecer recortando. A la hora que tú quieras, puedes hacerlo. Sí, en ese sentido no hay restricciones. Decía el director de la policía, porque es casi una peluquería a la 1. Sí, señor director de la policía, aquí hay salones de belleza y peluquería que amanece. ¿Sabe por qué? Porque son 24 horas, ofrecen el servicio 24 horas. Porque hay gente que son 24 horas. Que hay gente. Ahí en la Venezuela hay varios salones de belleza que amanecen. Eso me decía mi esposa, me dice, mira, en tal sitio hay un salón que es 24 horas, o sea, porque el asunto es, Danilo, que ya tú sabes que en ese sitio está abierto a cualquier hora y tú vas. Y si tú vas a salir del país, si tú quieres ir pepillito y dices, pues déjame recortarme antes de ir. Entonces tú vas a la 1 de la mañana fue que se te dio el tiempo, bueno, cogiste esa hora. Que yo he visto algunas damas dominicanas que entran al aeropuerto de aquí, ¿no? Con rol, con anchoita, creo que así es que le dicen, y cosas. Y cuando llegan al Kennedy, se arreglan. Claro. Y se ponen otra. Porque salieron de un salón. Entonces, señores, las medidas que están tomando en ese sentido la policía son correctas. La disposición interior de policía, y que no vengan ahora con tal de que pidiendo, y primero se pidió interpelación. Bueno, que vaya, está pidiendo, me extrañó, que los distintos bloques de oposición, que deben ocuparse de otras cosas, sí hay cosas más relevantes, mayores, a interpelar al director de la policía, o sea... Y a la ministra. Y a la ministra. ¿Qué tú quieres? Que dejen que cada cual haga lo que le dé la gana. Mira, lo que hay es que norman esas cosas y que los procedimientos sean los correctos. Sí, y que no haya extremos. Que no haya extremos, ¿verdad? Ni extremistas tampoco. Así es. Tampoco, ¿verdad? Vámonos, director, entonces a la pausa que usted me pide. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Tengan buen día. Ay, disculpa, Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. La distinguida y querida embajadora Fior Pichardo, embajadora, su última misión fue en Marruecos, pero estuvo en varios, de hecho es decana, Es una dama distinguida. ya pensionada, pero sigue ofreciendo sus conocimientos. Fue la persona que yo decía que le había correspondido a la responsabilidad de establecer las condiciones para las relaciones diplomáticas entre el país y Cuba. Bien, a propósito de la parte diplomática, se ha querido armar una tormenta en un vaso de agua. Es verdad que el tema haitiano es muy espinoso, preocupante, espinoso, por donde quiera que tú lo agarres puya, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que ser cuidadosos con los extremos. Ahí a un joven, Harold Sarcé Mojica, un joven que está prestando, muy capaz, según la referencia que yo tengo, que está prestando... Que ya tiene varios años. Desde el 2020 está en Cancillería, sí, inclusive estaba muy cerca. Sí. Está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tratando de hacer carrera. No, le está haciendo carrera, pero no solamente, ¿qué te digo? Estaba metido en el CONCON porque él era uno de los asistentes que tenía el vicecanciller, recién designado embajador en China, José Julio Gómez. Era uno de sus asistentes y tenía una función ejecutiva en Cancillería. Entonces el ministerio de un tiempo a esta parte ha estado mandando parte de su personal que tiene aquí al exterior, a las distintas misiones, y algunos de los que están fuera trayéndolos para acá, que cuando los traen para acá lo traen a hacer nada, porque imagínate, eso es mandarlo quizás para la Siberia. Y a veces le crea problemas porque sus salarios reducidos. Los salarios no le permiten entonces manejarse aquí en el país. Bueno, el asunto es que este joven ha sido designado, la gente que mandaron a distintas misiones, a él lo mandaron a la ONU, consejero en la ONU. Realmente un consejero no tiene esas responsabilidades, la política la fija
el gobierno a través del canciller y en cada país el embajador es el responsable de la ejecución de esas políticas. En el caso de la ONU, el jefe de la misión de la ONU es el que traza política. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la ONU ha tenido, como la OEA, ha tenido sus traspiés en perjuicio de la República Dominicana, y entonces hay cierta ojeriza. Se entiende que las Naciones Unidas, desde allí, se han hecho o manejado algunas situaciones contrarias al interés nacional, y que allí hay que mandar a verdaderos representantes para que no mandemos el mensaje. A veces hemos tenido un personal supernumerario ahí. Bueno, pero ese es otro tema, que sea supernumerario. El asunto es que se ha focalizado porque el joven de color, muy preparado, repito, según la referencia que tengo, se ha dicho que es de origen haitiano. Bueno, pero si él tiene la dominicanidad por algún lado, si es hijo de padre dominicano o de madre dominicana. Hay muchísimos negros dominicanos, no sé por qué. Entonces, el asunto no hay que cogerlo por ahí. No podemos llevar las cosas a los extremos. Consejero o ministro consejero, no es verdad que él va a decidir nada que no lo manden a decir. El que tiene que estar claro es el gobierno dominicano y sobre todo el jefe de la política exterior. Y sobre todo si él está ocupando hace tiempo un puesto en Cancillería, es porque toda su documentación legal ha sido sedaciada. Claro, y él vive aquí, se ha manejado aquí, entonces ahora lo quieren poner y traer por las greñas el caso haitiano y queriéndolo poner como un escándalo. Señores, eso no lo manejen así. Le hace mucho daño a una persona que inofensiva, que no ha... Además, si fuera un haitiano o de origen haitiano, qué sé yo, pero es una persona preparada, profesional, sobresaliente, no hay por qué excluir. Lo malo son los que vienen a atracar, los que vienen a muchísimas cosas de cualquier país, no solamente del vecino país. Entonces hay que coger esto con cierta prudencia o con prudencia más bien y no manejar las cosas así. Es el gobierno dominicano el que tiene que estar claro en la fijación de sus políticas. Y entonces, sí hay cosas que a veces los funcionarios le buscan problemas innecesarios que son creados al gobierno. Porque, por ejemplo, si había que mandar a este joven fuera del país, se pudo perfectamente haber mandado a cualquier otra misión, no a las Naciones Unidas, precisamente para que no se alegara que va a ser un trabajo contrario a los intereses dominicanos. Que va a ser una labor de zapa. Es una labor de zapa. Porque no es verdad, eso no va a ser, él no va a ser determinante allí. Entonces eso no es verdad, no cojan las cosas como la están cogiendo algunos. Y sobre todo la vicecancillería es una estructura operativa de mucha importancia. Y si ya él tuvo años ahí y tuvo un comportamiento adecuado, ya está libre de sospecha. Está libre de sospecha, pero entonces sí no está libre de sospecha para algunos fuera del ministerio, para la gente común que maneja las cosas desde distintos puntos de vista. Con mucha frivolidad y superioridad. Para evitar esa superficialidad y cualquier tipo de sospecha, debió entonces haber sido mandado a otro sitio, no a Naciones Unidas. Pero nada, no hay ningún peligro, ni hay alarma o motivo para alarma, como se ha querido presentar las cosas con relación a este muchacho. Se le está haciendo un daño innecesario. Ya no el lunes, sino el martes entonces, porque el lunes es feriado. El lunes es feriado. Es feriado. Vamos a venir el martes. Entonces ahí vamos, entre otros temas, a referirnos a una barbaridad que está cometiendo la Barrigol por ahí por Cotuí, tengo entendido. Y varios otros temas. Así es que nos volvemos a ver ya en vivo el próximo martes.